Estamos en esta entrevista con los senadores rebeldes, así les dicen, del PAN. No son un grupo de rock, son un grupo de senadores. Luis Jorge Lavalle, Roberto Gil, Ernesto Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega, bienvenidos. Gracias, Jorge. Gracias. A ver, gracias. ¿Por qué los rebeldes? A ver, Ernesto, tú que presides la mesa, te tocó ser cabeza de esto. No, bueno, tengo el honor de presidir la mesa directiva, pero cabeza de estos muchachos siempre eso es bastante más complicado. Tú no te haces responsable. No, yo creo, Jorge, pues esto es reflejo de la cerrazón y de la falta de oportunidad que hay en el Partido Acción Nacional, y donde pues, todo aquel que no coincide con Ricardo Anaya está en su contra, y es un exterminio político a todo aquel que difiere de él. Entonces, bueno, pues es reflejo de lo que pasa en el panismo en todo el país. ¿En qué momento se forma este grupo de los rebeldes del PAN para decidir, ¿saben qué? Nosotros queremos una elección abierta, queremos que sea el PAN incluyente como ha sido siempre, y se les bloquea? Surgió un poco antes, surgió porque nosotros nos opusimos a la estrategia de bloqueo, de boicot a la instalación del Senado de la República. Había una orden de Ricardo Anaya de que no se instalara el Senado de la República en una estrategia de presión. Nosotros consideramos que lo primero son las instituciones. México estaba entrando a la ronda de negociación con el TLC. Si no se instalaba el Senado de la República en esa fecha, entramos a una crisis constitucional. Nosotros 5 decidimos concurrir a la instalación y también decidimos apoyar la candidatura a la presidencia de la mesa de Ernesto Cordero. Ahí nació esta decisión dentro del grupo, porque estábamos claramente en contra de esa estrategia. Cuando dimos la conferencia de prensa para explicar lo que habíamos hecho, alguno de nosotros citó una frase de Gómez Morín a propósito de la rebeldía, del ensayo de 1915, y ahí alguien de la fuente pues nos puso el apodo de los rebeldes. Pero después justo empezamos, creo, a hacer una reflexión pública sobre lo que está pasando dentro del PAN. Esta dualidad de Ricardo Anaya de ser candidato y dirigente, y las decisiones que está tomando en detrimento de la tradición democrática de Acción Nacional. Lo que vamos a ver es un autodedazo. Es importantísimo, porque imagínate dejar al país sin Senado, era lo que se pretendía. En la Cámara de Diputados lo hicieron. ¿Cuántos días pasó que no había mesa directiva? Ahí sí le salió. Con el fiscal Carrillo. Entonces pasamos a ser, ahorita somos rebeldes, pero antes fuimos traidores según estos, y con amenaza de expulsión que todavía puede andar latente, ¿no? Y lo cual es una gran intransigencia, una gran intolerancia. O sea, ¿cómo es posible que nos digan no vayan a pasar lista, que no haya quórum, no voten y no apoyen a un panista cuando la mesa directiva le tocaba al PRI? Pero también hay las diferencias de la mayoría de ustedes, de todos ustedes prácticamente, venían de tiempo atrás. Estallaron cuando no se decidió o se propuso no instalar el Senado. Pero había diferencias muy profundas desde tu primer periodo al frente de la mesa directiva. Es correcto, hay que recordar que a mí me destituye Madero como coordinador parlamentario por presentar una iniciativa de reforma política que le incomodó al gobierno, porque proponíamos la segunda vuelta en ese momento. Entonces Madero monta en cólera y fulminante queda destituido como coronel parlamentario porque él estaba acomodado con el gobierno y él no quería hacer nada que molestara al gobierno. Y cuando nosotros, la bancada del PAN en el Senado, presentó algo que incomodó al gobierno, bueno, pues empezó y tronó el problema. Pero sí, las diferencias son desde hace rato. Yo te diría, Jorge, que ahí en el PAN, y particularmente para muchos que nos consideramos de vocación panistas, las imposiciones es lo que no funciona. Y desde hace muchos meses, el PAN, particularmente Ricardo Anaya, pues todas las decisiones que salen de la dirigencia son pues a raíz o solamente teniendo que ver con su candidatura a la presidencia. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros somos senadores y precisamente, como bien lo decían Ernesto y Roberto, todo esto surge porque querían hacer una crisis en nuestra institución. Querían dejar sin gobernabilidad al Senado. Y contra eso es contra lo que nos opusimos. Y por eso nos decían traidores. Nosotros pensamos que fue todo lo contrario y no estamos de acuerdo con esas imposiciones y con esos juegos populistas, que es absurdo y ridículo que el PAN haya caído en ese tipo de prácticas. A ver, esto es lo que pasó, pero ¿qué es lo que viene? Mirando hacia el futuro, hay un proceso electoral ya prácticamente en marcha, hay un proceso de selección de candidaturas, incluso de si se va a establecer o no realmente al final un frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ven ustedes el futuro? Bueno, yo creo que en el PAN estamos pasando por una crisis tremenda, y no solamente en el Senado, también dentro de la militancia hay mucha gente muy inconforme por las imposiciones que ha hecho Anaya. Parece ser, por lo que se ve,
que también en el frente van a hacer esas imposiciones, de decir el candidato va a ser fulano de tal, o con un método verdaderamente a modo para que sea Ricardo Anaya. Todo parece indicar eso. Eso, por supuesto que no solamente va a significar la muerte del frente, va a significar una grave herida al PAN. En el PAN no estamos acostumbrados a esas imposiciones. Es la primera vez en mucho tiempo que no hay un proceso La primera vez en nuestra historia, democrático. en nuestra historia. No hay un proceso que hay Y ese un es el dedazo, fondo. ¿no? Digamos. Es correcto. Y ese es el fondo, además. Es la primera vez que el presidente del partido, que cuando entra como presidente del partido, asume que va a ser el referee en la contienda. Es la primera vez que en lugar de ser el referee, este referee agarra cubetazos a los contendientes, ¿no? En el caso de Margarita ya la sacó del ring y ahora está a punto de proclamarse el vencedor de la contienda. el Ahora, referee. pero Eso- el vencedor de la eso no contienda pasa. en este momento dentro del partido, pero si vemos las encuestas Sí. que tienen hacia afuera, la manera en la que ha caído el PAN ha sido estrepitosa. El PAN y el frente, lo está PAN y jalando a la el frente. baja. Pues están cosechando lo que sembraron. Ese es el problema. Ahora, Y todos los días hay algún militante, alguna militante que se va del partido. Se va porque o hay cerrazón, no hay imposición, o simplemente no hay comunicación, no hay política. Hace algunos días vimos un video de una destacada panista, hija de fundadores, Sonora, donde decía, es que aquí ya le escrituraron el partido al secretario general y con un derroche de desprecio le dice, tú no vas a ser senadora porque eres inestable emocionalmente. Eso es lo que le dice el secretario general del partido. O sea, Pero ella le contestó, ni yo seré senadora, ni tú serás presidente. Sí, bueno, ahí hay un golpe de dignidad como el que tuvo Margarita y como el que tienen muchos otros militantes que no estamos de acuerdo. ahora, y que ustedes hacemos no han oposición renunciado- hacia adentro. Ustedes no han renunciado al PAN. No. No, yo por lo pronto ni pienso renunciar. El partido es mucho más que Ricardo Anaya. Y la única manera que tienen, me parece, regresando al otro tema, la única manera que tiene el frente de salvar cara y de que verdaderamente se convierta en un frente ciudadano es que la elección del candidato del frente sea hecha por los ciudadanos. Por los ciudadanos. Auténtica. Y no que lo hagan otra vez con las artimañas o con designaciones o con todo esto. Que otra de las cosas que está dañando tanto al partido es que están decidiendo designar prácticamente en todo el país a los candidatos y quitándole sus derechos a los panistas que tienen y que han ejercido siempre, que hemos ejercido siempre, de escoger a nuestros candidatos, de ser por lo menos oído y vencido si es que no ganas en una contienda. Pero eso era lo que mantenía unido al PAN, esa democracia. Tú podías presentarse si perdías, incluso en el grupo parlamentario, ponías tus puntos de vista. Si perdías, bueno, pues asumías que habías perdido y que no tenías el apoyo. Pero si ganabas, eras apoyado por los demás. Eso ya se acabó. Incluso en el grupo parlamentario, bueno, a veces te avisan, tienen la decencia de decir, vamos a votar así, ¿eh? Sí. ¿No? Pero la no te- mayoría te vas a enterar en el... Si no te en el enteras pleno. ahí, y ese es el problema, que el sistema PAN en su conjunto está al servicio de Ricardo Anaya. O sea, aquí lo que no importa el Senado, no importa la República, no importa el PAN, no importan los temas, importa la lógica Candidatura. de su candidatura. A ver. Y eso es lo que está pasando. Obviamente no podemos nosotros entrar en ese carril. Nosotros nos pagan como senadores de la República para legislar, para hacer un contrapeso del Ejecutivo, para hacer también una Cámara, a veces revisora, a veces de origen dentro del Congreso. Pero incluso con un punto adicional, la agenda que presentó esta tentativa, que presentó el Frente para este periodo, no es la agenda que tenía, Por supuesto que no es la agenda No, sí, legislativa. no, y te acuerdas que dijeron Claro. los gobernadores que pidan tanto el tema de seguridad interior, bueno, pues ni siquiera lo metieron siquiera y después está. salieron a corregir. Primero nos dijeron que una propuesta del PRI, le dijimos no es de los gobernadores, no saben ni siquiera cuál es la agenda, o sea, están concentrados solamente en eso. Y nada más siendo más claros en la pregunta que hacías, a ver, la actitud y la manera en la cual Ricardo Anaya maneja al partido replica exactamente lo peor que tanto criticamos del PRI y de Morena. Exactamente. A ver, mucha gente Y dice nada que más se algo, hacen... algo que quede claro nada más, el tema de que si estamos en el PAN, lo dijimos muy claro, o sea, el PAN está secuestrado por esta dirigencia. Y si nos quedamos es para precisamente regresar a los motivos por los cuales somos panistas. Nos Mucha quieren gente expulsar se ha por ser sentido, panistas. que han llegado, que no se pueden llegar a acuerdos con Ricardo Anaya. ¿Alguno de ustedes en algún momento de gloria, digamos, intentó llegar a algún acuerdo, llegaron a algún acuerdo que no se cumplió? Los llegamos y los incumplió todos. Yo ya sé que le voy a... Hace la traición una religión. Es como yo ya sé a que mí el- me consta en carne propia, en mi casa, cómo me dijo cosas que al final no cumplió. ¿Qué te dijo? Es un traidor. En mi casa, cuando me pidió el apoyo y que públicamente lo expresé, el primero que lo apoyó en Querétaro fue Roberto Gil, y eso nos generó tensión y molestia con otros panistas que también tenían otro tipo de
preferencias. Nos la jugamos con él públicamente, pero yo sí le dije, viendo a los ojos, júrame que nunca se te va a ocurrir, siendo el presidente del partido, porque dicen que se te va a antojar, querer ser el candidato a la presidencia. Lozano, por el amor de Dios, me conoces, faltaba más, te lo prometo, te lo juro, tal. Hay declaraciones Y no públicas. y no creen que nada más es de públicas, palabra, ¿eh? no privadas, ¿no? Cuando la gubernatura de Campeche, por escrito, firmamos un acuerdo que tenía supuestamente en su caja fuerte, según me dijo. No cumplió nada. La crítica es importante que alguien hable y diga lo que está haciendo mal Ricardo Anaya. Y hay muchos panistas que pues, nos buscan, nos apoyan, nos dicen síganle, porque ellos no tienen voz, en esto no tienen voz. Nosotros al menos somos escuchados, tenemos algo de resonancia pública y yo creo que estamos cumpliendo con una función dentro del Partido de Acción Nacional. Ahorita somos las únicas voces críticas que existen y no porque no haya, porque no se atreve. Exacto. Oye, y en todo partido plural que exista oposición, que exista crítica, que exista debate, es muy sano, es la forma en la que se recrea el pluralismo. ¿Ha existido en el PAN? Siempre. Esa es la tradición del PAN. Es una tradición. Es la tradición. Pero esto ya lo quieren hacer una secta, ¿eh? El dirigente dice algo y los demás obedecen. Claro. Esto no es el partido y los panistas no somos así. ¿Qué es lo que viene? Porque hay en la teoría de los escenarios, y no los escenarios a largo plazo, los escenarios a muy corto plazo, Lamentablemente. hay que definir si va a haber frente o no. Mi opinión muy personal es que si Ricardo se empeña en ser candidato presidencial, el frente se va a romper. El propio frente se va a romper y podemos terminar teniendo dos frentes o dos coaliciones que estén trabajando. Margarita ya se fue, Moreno Valle lo acabamos de entrevistar, nos dice que definitivamente quiere una elección abierta, Miguel Ángel Mancera me dice que quiere una elección abierta, Silvano Aureoles quiere una elección abierta. Panal condiciona su entrada a que haya una elección abierta. No veo a muchos perredistas felices de apoyar a Ricardo Anaya, ni a muchos panistas felices de apoyar a Alejandra Barrales, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lamentablemente, lo que veo es que, pues por esta obsesión que tiene Ricardo por ser candidato, esto va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque, pues hoy, como bien decían pues, los demás senadores, pues hoy somos nosotros. Pero muchísimos panistas se nos han acercado en corto y nos dicen, es que tienen toda la razón, es que yo estoy igual que ustedes, pero no digo nada porque a mí me interesa ser candidato a esto y me tienen chantajeado y me tienen amenazado y si abro la boca, o sea, hay muchísimos panistas que están así. Entonces, aquí mismo en el Senado. Mientras se vaya acercando la fecha de las definiciones, a muchísimos les van a incumplir. Sí, pero luego va a reventar esto, porque una vez va a que estar se peor. tomen las decisiones y que excluyan a la mayoría y que les hayan generado una expectativa que no se cumplió para variar al estilo de la casa, entonces vas a ver la ruptura. Hace una semana se votó en Morelos la decisión de concurrir al frente local. Ni un voto a favor de la coalición, ni uno. Y por cierto es gente afina a Ricardo Anaya. Sí. Ni uno. Sí, la presidencia de Morelos es de Anaya. El frente tenía la gran posibilidad de ser el factor que construyera un gran centro político en el país, que reconciliara la democracia social, una socialdemocracia moderada, un centro izquierda, y por el otro lado el humanismo liberal, una centro derecha encabezada por el PAN, y que a partir de eso construyamos un centro político en función de definiciones claras, en términos de Estado, en términos de mercado, de libertades sociales, libertades económicas, y sobre todo que los métodos de decisión del frente fueran auténticamente ciudadanos y que la agenda fuera auténticamente opositora. Como dicen por ahí, lo decía Porfirio Muñoz Ledo, hay unos que se reúnen con el gobierno en secreto y otros de manera discreta, ¿no? Sí. Eso de ser opositor de 11 de la mañana a 1 de la tarde y ser amigo del gobierno en las comidas y en las cenas. Un auténtica programa de oposición para transformar la realidad del país, pero también un auténtico método de decisión ciudadano. No tiene el frente ninguna de esas características. Está basado en indefiniciones programáticas, no tiene una sola definición. No es ciudadano porque están cerrados los procesos de toma de decisiones. Y en tercer lugar, hay una confusión sobre qué significa ser oposición. El Frente en la Ciudad de México tiene unas características, el Frente Nacional tiene otras. Yo creo que el Frente está en una circunstancia muy compleja porque solo se explica por una cosa, por el interés de desplazar la decisión de la candidatura del PAN hacia una mesita de café entre tres cuates que se van a repartir, tú la candidatura de la ciudad, tú la jefatura del gabinete y yo la candidatura presidencial. Y no se dan cuenta que toda la gente que simpatiza con el PAN y el PRD tienen a dónde irse, ¿eh? Los panistas se van a ir con Margarita y los perredistas, los poquitos que quedan, se van a ir con Andrés Manuel.
O sea, no tiene ningún sentido ni ninguna lógica el frente. Hoy el frente ya aparece en tercer lugar, además, digo. Claro, pero es que es el desgaste natural de este proceso. Ahora, hay otro elemento también. Prácticamente todos ustedes, no prácticamente todos ustedes, de una forma u otra participaron en el gobierno de Felipe Calderón. Hay una posibilidad de que José Antonio Meade, que estuvo con ustedes en el gabinete de Felipe Calderón, sea candidato presidencial y está proponiendo una estructura abierta y demás. ¿Hay posibilidades de que terminen ahí? Pues mira, puede ser que el PRI tenga un candidato ciudadano más auténticamente que el famoso frente. Más ciudadano. ¿De veras? Sí. Yo creo que eso sería una decisión, por lo menos para mí, complicada. Yo soy panista, he votado por panistas, tengo candidato, apoyo a Moreno Valle, he votado siempre por panistas. Yo les digo que fui capaz de votar hasta por Cordero, que ya... Ya somos dos. Ya somos dos. Y varias veces han votado por mí y se los agradezco mucho. No ha sido una. Pero lo que sí estamos exigiendo es que si van a hacer un frente democrático, nos permitan elegir a todos los ciudadanos. Que no termine todo en... No, la pregunta, todo... Pero yo quisiera, Jorge, atajar eso, porque es bien importante. El panista opositor interno no debe tener como dilema o estás dentro del PAN en la marginación o te vas con MID. O sea, ese es un dilema, a mi juicio, falso. ¿Cómo lo rompes? Nosotros, por lo menos lo que hemos platicado, sí estamos en la intención de reconstruir el PAN después de la tragedia Anaya. Y eso es lo que vamos a hacer después. Y como en política se define por ciclos, en algún momento se va a acabar el ciclo de Anaya. Y ahí habrá... ¿Cuándo termina el periodo de Anaya? En el otoño del 2018, pasada la elección. Y ahí hay un nuevo ciclo político en el PAN. Y ahí hay que, todo lo que se ha logrado en términos de mover ciertas almas, hay que invertirlo en una estrategia de recuperación del partido. Yo creo que los que estamos aquí sentados no tenemos ese falso dilema, o me quedo, o me voy fuera del PAN, o me voy con MID. Eso es el dilema que han estado planteando. ¿Qué es el dilema que plantea Anaya? Claro, porque esa es la lógica maniquea. O estás conmigo, o estás con el PRI. Es que partimos de esa tremenda incongruencia. O sea, estamos hablando que nos presentan en papel un frente democrático ciudadano que en papel se escucha muy bien, pero hemos visto en la realidad que no tiene nada de democrático, nada de ciudadano, y pues finalmente pues es nada más una estrategia para que una persona se imponga la candidatura. El tramposo de Anaya lo que dijo, incluso en una entrevista, digo, esto todo lo organizaron junto con el PRI porque se tomó una decisión, para que ellos apoyen al PRI con MID, y desde ahora por eso le otorgaron la mesa directiva a Ernesto Cordero. Así de mentiroso, y lo dijo públicamente Anaya. Porque estás conmigo, estás contra mí. Así es, para ponernos a la gente, al panismo en contra. Y la verdad es que fueron súper hostiles con nosotros cuando fue la instalación del Congreso para este periodo. Cómo maltrataron a Ernesto. Estaba ahí en primera fila. Y la verdad es que fue toda la cargada, toda la bancada del PAN, súper agresivos con nosotros, de traidores. Y tramposos no nos bajaban. Ya le dimos la vuelta al asunto. Cosa que, por cierto, no hicimos nada en oscurito. Ernesto Cordero pidió presentó su en el grupo parlamentario el voto para él cuando no había ninguna otra, cuando estaba claro. Y es que además tenemos a un verdadero inútil como coordinador parlamentario. O sea, nuestro coordinador de la bancada, la gente no sabe ni quién es, si lo van a pasar ahí. O sea, el problema que tenemos nosotros hoy con el Pésimo coordinador es que es igual de mentiroso. así es. Entonces, y está solamente en función pues de lo nosotros que quiera venimos Anaya. aquí a jugar, tenemos un trabajo y tenemos una responsabilidad. Ni siquiera se estar percataron escuchando que ustedes mentiras estaban. que aparte en nuestra cara nos está mintiendo. Decimos, o sea, no Si lo mientas. dijimos, Se lo dije sí. Tranquilo que estamos en horario familiar. Sosegos, muchachos, sosegos. La virtud de nuestro coordinador parlamentario es ser un mediocre. Porque así le gustan a Anaya. Que no tengan voluntad propia, que no tengan liderazgo propio, que hagan todo en función de la instrucción de Anaya, punto. Y cuando nosotros levantábamos la voz en el Pacto por México por algunas cuestiones que estaban de origen mal hechas, otra vez éramos traidores. Nos decían calderonistas Calderonistas y frustrados. Y que no sé porque qué, que no nosotros jalamos con el dijimos, la pacto. estrategia del Pacto por México va a corromper al PAN, va a implicar que el PAN pierda en las negociaciones, que no saquemos agenda, es darle un cheque en blanco al gobierno, lo dijimos en público y en privado. Y en ese momento nos decían calderonistas frustrados porque estábamos enojados, porque el PAN había tenido el valor de pactar con el gobierno. No terminó de pasar la primera ola de reformas y ya les estaban dando unas operadas electorales en Veracruz, ¿no? Y ahí se rompió el pacto. Ahora sí que se los dijimos. Nosotros decíamos en aquel momento, el PAN no tiene que demostrar
voluntad de diálogo, la hemos tenido siempre, velamos por los intereses del país, pero hagámoslo pago por evento. Si el PRI tiene interés en una agenda, pongamos nosotros otra para ir construyendo instituciones. Como se hizo en el periodo... Como se hizo durante 20 años de oposición. 91-94, Pues sí. cuando Claro. Diego Fernández se va de de Salinas, del 91, que se acordó la mayor agenda de del reforma 91 a 2000. de Del décadas. 91 a 2000. Hay que recordar que en el 99 Cedillo. el PAN salva al país con el rescate bancario, con la transformación. Las reformas. Nunca dejamos de dialogar, pero ahí teníamos estrategia. ¿Qué decíamos? ¿Quieres apertura de mercados? Sacamos nosotros la reforma electoral 1. Transición democrática. ¿Quieres una agenda que te importe? El presupuesto, por ejemplo, sacamos la autonomía del Banco de México o el fortalecimiento de la autoridad superior, la creación de la autoridad superior de la Federación. Así íbamos, toma y daca, una y una. No, eso no solamente se ha olvidado en la negociación con el gobierno, lo que son las causas del PAN, lo que siempre hemos defendido. Se olvidó también con el Frente, que allí no había negociación. Veamos todo lo que... La propuesta del Frente, no están las cosas del PAN, no están las cosas que acordamos, no están lo que necesitan los gobernadores en temas Esa de es una de las grandes no hay paradojas. nada de la agenda del PAN. Se dice, no va a haber candidato porque primero tenemos que construir Sí, una el plataforma, proyecto, ¿no? pero el proyecto no existe proyecto y plataforma. Y lo Salvo que se una cosa. presentó- Eso hubiera sido muy sano, ¿no? Tener escrito, a ver, Sí, estas son las posturas, esto es lo que Y queremos entonces te lograr, esto es enamoras lo del que queremos proyecto. votar y esto es lo que queremos para México. No dicen nada, salvo una cosa. Comisiones de la verdad para a la López Obrador, enjuiciar en el patibulario de la plaza pública. ¿Cómo o sea, le llaman? Comisiones de la verdad. El bullying público a los funcionarios corruptos. ¿No? ¿Qué cosa Ah, sí, hicieron? la muerte civil. La muerte La civil. muerte La muerte civil, civil. a los funcionarios corruptos. ¿No? Es una barbaridad. Es un Y linchamiento otra público estupidez que terrible. cometió Anaya, declararle unilateralmente la guerra al PRI gobierno cuando vienen los cuestionamientos sobre su situación patrimonial personal. ¿Cómo le declaras la guerra al PRI? Ya deja del gobierno al PRI, si con ellos tiene la mayoría relativa en ambas cámaras, la primera mayoría en ambas cámaras del Congreso. Necesitamos ponernos de acuerdo con ellos para sacar adelante las reformas. ¿Cómo es posible que declares una guerra sin haberlo consultado con nosotros? Eso, Y el país está parado. Y el No país tenemos está fiscal detenido. general, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos fiscal de delitos ¿Cómo? electorales. Están atorados 62 nombramientos en el Senado, no hay ley de seguridad interior. En fin, está el país Y atorado. los gobernadores del PAN suplicando, ya, deja toda la CONAGO, pero particularmente los gobernadores del La PAN miscelánea penal. suplicando que pasen todas estas reformas, Robo de señaladamente la ley de hidrocarburos. seguridad interior. bueno, un reflejo de eso es que todos los gobernadores panistas Firmaron. no negociaron por su partido, fueron a negociar el presupuesto directamente con la Secretaría de Hacienda sin pasar por el partido y sin acuerdo con el partido, absolutamente todos. Sí, esa es la gran tragedia. Vamos a una pausa y regresamos. No hay nada personal, es solo el corazón que desayuna. A ver, nos quedan un par de minutos solamente. Van a luchar por retomar la dirección del PAN, por rescatar al PAN, pero ¿qué es lo que viene? Viene una campaña electoral. ¿Cómo actuar en esa campaña electoral? Yo creo que hay que convocar una mayoría de panistas para que rescatemos el partido. Y cada uno, en función, somos de estados diferentes. Bueno, Ernesto y yo compartimos jurisdicción en la ciudad, pero Puebla, Michoacán, Campeche, y cada uno tendrá que ir a refrendar su liderazgo en su estado, tomar sus propias decisiones. No nos vamos a marginar del A ver, proceso ¿qué van a político. hacer? Una pregunta, a ver, ¿qué van a hacer si efectivamente queda Ricardo Anaya, lo cual todo dicta, como candidato del Frente o del PAN a la presidencia? ¿Cómo van a operar ustedes? Porque como bien dices, ustedes operan, son senadores, operan en sus estados. Mira, yo no tengo ninguna duda. Yo siempre he votado de acuerdo a los principios y valores del Partido de Acción Nacional porque siempre he creído en ellos. Voy a votar por la candidata o candidato a la presidencia que mejor encarne esos principios y valores. Por cierto, como lo hicieron los panistas en 1958 con la candidatura independiente de Salvador Nava en San Luis Potosí. Venía de una decisión en el PRI, muchos panistas decidieron apoyar a don Salvador Nava, después fue 2 veces nuestro candidato, y en esa ocasión se planteó una objeción de conciencia. Este señor representa mejor los valores de democracia, de libertad, de ética, que nuestro entonces abandonó, y muchos panistas apoyaron esa candidatura. Una candidatura de Ricardo autodesignada se reflejará inevitablemente en una ruptura. Mira, de entrada, Jorge, una candidatura de Ricardo autodesignada es un proyecto que nació muerto.
Entonces, pues mejor nos concentraremos en las candidaturas locales de nuestro partido, que finalmente tienen una valía muy importante y que tienen muchas posibilidades de ganar. Bueno, yo no lo voy a apoyar, punto. Porque le están haciendo, a ver, no. Tú no lo apoyarías, No. tú no lo apoyarías, tú lo apoyarías. Yo apoyaría a los panistas de mi estado y de todo el país que lo requieren. Sí, sin duda. ¿Tú apoyarías? En el mismo sentido. Roberto, a todos, muchísimas gracias. Es la primera vez que logramos juntarlos Muy buena a idea. todos en una entrevista y además es muy interesante poder cruzar puntos de vista y explicar posiciones porque hay también mucha manipulación en esto. De que hay simplemente en la teoría del oscurito y de los acuerdos, todo lo que sea diferencia se termina inmiscuyendo en esa teoría y todo queda en la tenebra política que no es tal. Además se metieron con los más bravos. Pocos pelos, pero bien peinados. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.